porque sé que este es un tiempo muy especial, porque sé que todo amerita y de alguna manera todo nos empuja a que en este tiempo no solamente tenemos que estar despiertos, sino con los ojos bien abiertos. En todas las áreas de nuestras vidas y en todo lo que está pasando, creo que amerita tener esta actitud. Despiertos, pero con los ojos bien abiertos. Ya no nos alcanza con que estar despiertos. Los desafíos son tan grandes, las dificultades son tan fuertes, que eso nos obliga que en la familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, en nuestro trabajo, tenemos que estar despiertos y con los ojos bien abiertos. De eso te quiero hablar hoy, de estar despiertos, pero también con tus ojos bien abiertos. Siento que estamos viviendo un momento donde no podemos perder oportunidades, donde las instancias que pasan frente a nuestros ojos son tan delicadas que no nos podemos dar el lujo de distraernos un segundo. Si nos permitiríamos distraer, si por alguna razón bajaríamos la guardia sin darnos cuenta, las consecuencias luego serían muy tristes. En nuestra vida espiritual nos ha pasado, en nuestra economía nos ha pasado. Toda la gran crisis que vivimos durante este año, la mano de Dios estuvo siempre, pero hay quienes pudieron pasarla mucho mejor que otros, porque no se dieron el lujo en tiempo de bonanzas o en tiempo de prosperidad de estar atentos. En nuestra vida espiritual nos ha pasado, y llevo más de 35 años a los pies de Cristo, que cuando bajé la guardia por un instante, cuando me distraje, cuando me di el lujo de relajarme un poquito, las consecuencias fueron muy duras para mí. Ni hablar en el matrimonio, ni hablar en esa relación de pareja, en esa relación con los hijos, en ese adolescente que por ahí, por algún motivo, bajamos la guardia y cuando nos quisimos dar cuenta nos encontramos con un problema que jamás nos imaginamos. La mayoría de las veces, muchos de los padres cuando vienen con problemas muy serios con sus hijos me dicen, pastor, no me di cuenta. Y uno a veces desde afuera puede decir, ¿cómo no te diste cuenta de estos detalles? ¿Cómo no te diste cuenta que tu relación con tu esposa iba cambiando, iba estando ausente? ¿Cómo no te diste cuenta? Parpadeamos, es un segundo, bajamos la guardia y vivimos las consecuencias. En San Lucas capítulo 9, verso 32, encontramos un hecho que quisiera rescatarlo. Dice la Biblia que Pedro y los que con él estaban, y me estoy refiriendo a la dupla que siempre acompañaba a Pedro, Juan y Jacob, los hijos del trueno. Dice que Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, ese es como cuando nosotros decimos se despertó, por fin se despertó. Pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. ¡Qué experiencia! Estoy hablando de lo que todos conocemos en la Biblia como el monte de la transfiguración. Y quiero hablarle por unos minutos sobre eso. Otra traducción dice, un sueño pesado se había apoderado de Pedro. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús. El sueño es una realidad. Ellos estaban muy cansados, pero tuvieron que entender que para lo que estaba frente a sus ojos tenían que estar despiertos, pero con los ojos muy abiertos. Se suele decir, y esta es una realidad, que una de las cosas más difíciles para sobreponernos sin lugar a dudas es el sueño. Tengo un amigo que me decía, el hambre se soporta, pero el sueño es imposible.
Una de las cosas más difíciles para sobreponernos, sin lugar a dudas, es el sueño, y en especial cuando estamos muy cansados. Cuando estamos muy cansados, lo único que deseamos en la vida es dormir. Y qué dulce es el sueño cuando estamos cansados. Y el único remedio, no hay cura para ese mal, no hay cura ni hay remedio para esa necesidad primaria, sino dormir. Y así estaban los íntimos de Jesús, rendidos de sueño. Soportar el sueño es realmente un trabajo tedioso. Vos que muchas veces preparaste una materia en la madrugada, que tuviste que sacrificar tus horas de sueño, si hay un instrumento del diablo que yo estoy dispuesto a romper algún día, es ese bendito enano llamado despertador que me despierta todas las mañanas. Todos tenemos ese látigo del enemigo, ese que interrumpe el sueño cuando estamos desplomados. A veces mi esposa se queja de que duermo muy profundo. Y entonces cuando me dice que duermo tan profundo y hago tanto ruido al dormir, yo le digo, debe ser que vos no estás muy cansada. Porque cuando estamos cansados, dormimos y lo único que deseamos es eso, dormir. No hay cosa más placentera en la vida que dormir cuando estamos cansados. Pedro, Juan y Jacob estaban cansados, muy cansados. Estaban viviendo esa experiencia. Se cree que esta experiencia la van a vivir en lo que es conocido como el Monte Hermón, muy significativo para todos nosotros. El Monte Hermón tipifica o simboliza, para todos los que leemos Biblia, como el monte de la comunión. Seguramente habrás leído el Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el buen perfume, no el perfume trucho, el perfume ese que no huele a nada, sino el buen óleo que viaja de la cabeza de Aarón y descienden por sus barbas y se van a sus vestiduras. Habla del buen óleo, del buen perfume, de lo que dignifica, de lo que endulza, de lo que agrada. Y el Salmo 133 dice, el cual desciende de la barba de Aarón, y baja hasta el borde de la vestidura, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Curiosamente, el libro de Deuteronomio, como tantos otros pasajes, el capítulo 4, el capítulo 3, dice que el monte de Sión es el monte Hermón. Quiere decir que Sión, que simboliza la iglesia, tiene un lugar específico llamado Hermón, que es el monte de la comunión. El monte de la comunión entre hermanos simboliza ese lugar donde fluye la bendición de Dios, donde Dios no escatima bendición, porque allí hay armonía, porque allí estamos juntos y en armonía. El monte de Sión, el lugar de la iglesia, es el monte de la comunión. Y es por eso que Jesús se lo lleva al monte Hermón para vivir una experiencia muy grande y muy grata. Hay 3 estados que me gustaría hablarles en esta noche. El primero, el estar despiertos. Estar despiertos, dicen los que saben, que es aquel que no está dormido, sino avisado, advertido y con todos los sentidos alertas. O sea que podríamos decir que una persona despierta es cuando tiene sus 5 sentidos en acción, alerta, trabajando, movilizados. Todos sus sentidos físicos, de alguna manera, están ahí, dispuestos para lo que está aconteciendo. Pero también está lo que conocemos no solamente como el estado de estar despierto, sino del dormido. Dormido. Como tu esposo. No, dormido. Ese estado que dicen los que saben que es la inacción, en estado de reposo y suspensión de los sentidos. El estar dormido es un estado absolutamente ajeno a la realidad. O sea, o estás despierto o estás dormido. Pero hay un tercero que es el peor de todos. Y el tercero es lo que es estar adormecido. Y ese estado
de adormecimiento, dicen los que saben que es el estado intermedio, que empieza a dormir y se rinde ante el sueño, causando somnolencia, pesadez, torpeza de los sentidos, causado por el sueño o la pereza. Es cuando como que estás medio dormido y no sabes lo que está pasando. No sabes si te rompieron la puerta o el perro te está llamando. Es como querer apagar el despertador y haces un desastre y te llevas todo puesto porque no sabes. Estás en un estado de rendimiento ante el sueño donde tu cuerpo se empieza a aflojar y lo único que quiere es dormir. Así estaban los discípulos, cargados de sueño. Estaba por suceder algo en el lugar exacto, el Monte Hermón. Iba a acontecer una gran revelación. Iba a aparecer Moisés y Elías. Usted imagínese la presentación. Usted imagínese lo que fue para Pedro, Juan y Jacob conocer a dos personajes tan influyentes de la Biblia en vida cuando vinieron del más allá. O sea, imagínense, nosotros estas cosas las leemos en la Biblia y nos parecen fantásticas, pero pónganse en la piel de Pedro, de Juan y de Jacob. Imagínense que de repente se despertaron y encontraron a Jesús con toda su gloria, hablando con Moisés y Elías. Yo me lo imagino a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, te presento. Así como yo presenté a Lucas, Pedro, te presento, acá tenés a Moisés, querías hacerle alguna pregunta y ahí está Elías. Después de la confesión en Cesarea de Filipo de Pedro, permítanme enmarcarlos. La Biblia nos cuenta que fue en Cesarea de Filipo que Jesús le dice a los discípulos, ¿qué opina la gente de mí? Y entonces los propios discípulos, preste atención, los propios discípulos de Jesús dijeron, bueno, que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús diciendo, pero ustedes qué opinan de mí. Pedro va a tener una revelación que Jesús va a entender perfectamente que eso vino del Padre hacia uno de sus discípulos. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se lo quedó mirando y dándose cuenta de que esta revelación había venido del Padre directo y que estaba evidenciando que ya a las claras el Padre le estaba revelando a los que lo rodeaban que Él era el Hijo de Dios. No solamente un conocimiento, sino que el Padre se lo estaba revelando, porque Jesús dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Que está queriendo decir Jesús, Pedro, esto te vino directo del cielo, de la revelación del cielo, del corazón de Dios a tu corazón. Y entonces dice que Jesús le empieza a revelar a Pedro y a los discípulos principios, conceptos. Le empieza a dar facultades y poderes sobrenaturales a la iglesia. Y tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿qué roca? La roca de la revelación, porque le dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Y entonces dice, sobre esta roca, sobre la roca de la revelación del Espíritu Santo, edificaré la iglesia. Queriendo Jesús decir lo que está por venir. Lo que está por venir es una iglesia que va a estar centrada en la revelación del Espíritu Santo, que va a tener revelación, dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te despierta por la madrugada y te dice, quiero que hagas esto. Es la revelación. Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del infierno no van a poder contra ella, y te voy a dar las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¡Wow! ¡Qué impresionante revelación! Jesús le empieza a decir a Pedro y a los discípulos de qué se trata la iglesia. La iglesia no es un montón de muchachos buenos y santos. La iglesia no está solamente para ayudar a los pobres. La iglesia no es un cúmulo de santulones que se ponen una corbata para venir un domingo y venir a cumplir con la eclesia. No, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia tiene las llaves del reino. La iglesia tiene un poder tan grande que tendría que caminar en la tierra bajo una revelación que cuando la iglesia cierra, el cielo cierra, y cuando la iglesia abre, el cielo abre. No estamos nosotros aquí para mendigar que un político de turno nos habilite o no a tener una reunión. No está la iglesia para ir a suplicarle a los políticos de turno que nos den un subsidio para ayudar al pobre. Esa no es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo no está para negociar con los corruptos de tiempo su posición o su dimensión en la tierra. Permítanme decirle con la autoridad que Dios nos ha dado, la iglesia de Cristo es la representación del reino en la tierra y todo lo que la iglesia ata, se ata en el cielo y todo lo que desata, desata en el cielo. Permítame decirle, muchachos, no estoy de acuerdo. No somos nosotros los que andamos detrás de los políticos de turno, son ellos los que tendrían que venir a pedirnos oración, a buscarnos a nosotros, porque representamos el cielo en la tierra. Me impactó, yo he estado con muchos de ellos. Y de repente en un momento estuvimos en una reunión con muchos políticos y donde los pastores lo único que preguntaban o lo único que querían, los líderes, me meto con el gremio, le pedían ayuda, si le podían dar, si le podían exonerar del pago de la luz. Ahí está la iglesia de Dios, la iglesia pidiendo un subsidio, la iglesia pidiendo, ¿de qué se trata? Yo sé que tengo una idea muy revolucionaria, pero es la iglesia de Cristo la que me lleva a una dimensión superior. No estamos acá para mendigar una posición, no estamos acá para mendigar un milagrito, estamos acá para decir de qué se trata el reino de los cielos. Jesús se lo estaba demostrando a los discípulos ahí. Y entonces dice la Biblia que inmediatamente Jesús empieza a decir a las claras que su tiempo ya estaba cerca, que su hora había llegado y que era el tiempo de la partida, era el tiempo del fin. Jesús le empieza a decir a los discípulos, bueno muchachos, ya que tienen tanta revelación, es la hora del fin, es la hora que no queríamos atravesar. Empieza a hablar a las claras que la hora más difícil viene. La hora más difícil, la que nadie quiere enfrentar. Y permítanme hablarles con mi corazón. Yo creo que como argentinos nos enfrenta a decir que viene la hora más difícil. Cuando hace 2 años atrás en esta plataforma yo empecé a preparar a la iglesia y a decirle que enfrentábamos la peor crisis de los últimos 70 años, muchos me criticaron. No te mentí, no te engañé. Porque ahí es donde podemos demostrar de qué estamos hechos. Ahí es donde vos podés demostrar quién te guía, quién te lleva. Sin lugar a dudas, que no solamente en Argentina, en todo el mundo no estaba preparado para una crisis como esta. Los cimientos económicos del mundo se están derrumbando y estoy seguro que la crisis empieza a palparse la hora más difícil. Entonces Jesús, entendiendo que es la hora más difícil, es que se lo lleva al Monte Hermón. Fíjese por qué te enseño todo esto, para demostrarte por qué Jesús se lleva a sus 3 más íntimos al Monte Hermón. Se lo lleva porque es el momento donde la revelación tiene que darse a conocer. Ahí, a su grupo selecto o íntimo, se los va a llevar a vivir una experiencia extraordinaria. Se los va a llevar a contemplar algo que nunca habían visto. Pero eso los obliga a estar despiertos y con los ojos bien abiertos. ¿De qué se trata? Permítanme, y me gustaría que tomes nota, para que te puedas dar cuenta de qué implica estar despiertos. En primer lugar, mire lo que dice ahí, todo tiene su precio. Estar despierto significa que tenés que estar dispuesto a pagar el precio. Me enseñaron hace muchos años atrás una verdad que a lo largo de los años he abrazado y he entendido que es así, más allá de lo que muchas veces se digan. La salvación es gratis, pero la gloria se paga, tiene precio. De la salvación no vamos a hablar, del regalo de Dios, ¿qué decir? Pero la gloria tiene precio. Así es, y de eso se trata. El resto está condicionado a un montón de reglas, preceptos, conceptos que están establecidos en tu familia, en tus finanzas, en la iglesia, en tu ministerio. Hay un montón de cosas que Dios ha condicionado a que si haces esto o si haces lo otro. El precio de la obediencia, el ser cauto, el ser buen administrador, el ser buen esposo, esposa, hijos. Los conceptos que están establecidos en el manual de instrucción te hablan de que todo tiene un precio. Y lo cierto y lo concreto es que si hay algo que se va a establecer aquí es que para estar despierto hay que pagar un precio. Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelistas van a dar diferentes ópticas del mismo acontecimiento. Y a mí me gustaría leerle los 3 para que usted se dé cuenta cuál fue el precio que los discípulos tuvieron que pagar.
El Evangelio según San Mateo dice, 6 días después de estas cosas, de la confesión de Pedro, de la aclaración de Jesús en Cesarea de Filipo, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto. Usted lo lee y dice, lo llevó a un monte alto. ¿Sabe usted lo que significa eso? Significa sacrificio, significa esfuerzo. No lo llevó a cualquier lugar. Dice que Él los llevó a un monte alto. Y para llegar a ese monte alto, tuvieron que trabajar, tuvieron que esforzarse. Por eso estaban tan cansados. Estaban cansados no solamente por la travesía, sino porque tuvieron que ir a un monte alto. Mateo dice eso, que los llevó a un monte alto. Lucas, en cambio, agrega otro dato. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, Lucas dice 2 días más que Mateo y Marcos, pero dice 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lo segundo que encontramos es que es Lucas el que dice que no solamente los llevó a un monte alto, que significa sacrificio y esfuerzo, sino que Lucas dice que los llevó a orar, los llevó a la intimidad. Lo llevó a la introspección, no lo llevó de juego, no lo llevó de vacaciones, lo llevó a orar. O sea que cuando Jesús le dijo a estos 3 muchachos, quiero que me acompañen, vamos a ir a un monte alto, eso significa sacrificio, pero vamos a orar. No nos gusta orar, o nos cuesta. Dice que los llevó a orar, pero el Evangelio, según San Marcos, dice que después de llevarse a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó aparte solos. O sea, es el tú a tú. Es el momento donde Dios trata con tu vida personal y absolutamente porque te conoce por nombre. Cuando Dios me llamó a los 14 años, a mí me impactó que Dios me diga Ángel. Yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? Dios sabe tu nombre. Y Dios es un Dios tan interpersonal que Él trata personalmente con cada uno de nosotros. Él no necesita emisarios. Él no necesita a nadie que hable en representación de Él. Porque cuando quiere hablar con vos, Ezequiel Chinicailo te va a decir, Ezequiel. Y digo Ezequiel porque lo tengo al otro lado de la cámara. Pero en esta onda evangélica nos encantan los hermanos Marta. ¿Saben cuáles son los hermanos Marta? Los hermanos Marta son los que se arrojan un derecho que ni Dios le dio y actúan y hablan en representación de alguien que no los mandó. Marta se encuentra con Jesús, le reprocha a Jesús que no vino a sanar a su hermano. Jesús le dijo, quédate tranquila que si creyeres verás la gloria de Dios. Y dice que Marta se fue corriendo a buscar a María y le dijo a María, el maestro está aquí y te llama. Nunca Jesús le dijo que diga eso. Nunca Jesús le dijo, anda a decirle a María que estoy acá y que la estoy llamando. Pero Marta se arrojó el derecho. Como muchos cristianos que utilizan el Dios me dijo que Dios te quiere y Dios esto y Dios lo otro. Y te llenan de conceptos, preceptos, obligaciones que Dios nunca te mandó. Tené cuidado con los hermanos Marta. Porque esos hablan de su corazón, pero no de parte de Dios. Cuando Dios quiere hablar con tu vida, va a utilizar tu nombre. Y a estos 3 se los llevó para hablarles personalmente. De manera íntima. Permanecer despiertos para ellos significó pagar un precio. Y para los tiempos que nos toca vivir, la Biblia nos recomienda que este es el tiempo de velar y estar despiertos. Y para estar despiertos tendremos que estar dispuestos al sacrificio. A levantarnos de madrugada, a abrir nuestras Biblias para leerlas, a interceder, a buscar el favor de Dios, a subir al monte, al estar a solas con el Señor para que hable y te arranque los callos duros que tenés adentro. Esos callos que se te hicieron por las malas experiencias, por las frustraciones que has pasado y entonces se volvió un callo en tu corazón y Dios necesita extirparlo, tratarlo para volver tu corazón sensible
¿Acaso no dice la palabra hablando para estos tiempos, que en estos tiempos nadie enseñará a su prójimo porque todos me conocerán? El Espíritu Santo hablará a tu corazón, de corazón a corazón, a solas, por nombre. Me encanta que necesites una palabra de consejo y me gusta. Pero yo quiero decirte que la verdadera llave para todos tus problemas estás cuando cerrás la puerta y cuando Dios habla contigo. Subir al monte. Jesús se llevó a estos tres y los hizo subir al monte como a Moisés. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 19 que el Sinaí temblaba por la gloria de Dios. Y el Sinaí humeaba y empezaron sonidos de trompetas allá en la cumbre del monte. Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo porque yo voy a venir a su encuentro. Y dice la Biblia que Moisés descendió y le dijo a toda la gente, prepárense porque nos vamos a encontrar con Dios. Y de golpe el monte Sinaí empezó a temblar y a humear. Y el sonido de trompetas empezaba a sonar desde la cumbre. Y cuando sonaba desde la cumbre, Dios llamó a Moisés. Y dice que Dios descendió a la cumbre del monte. No descendió a cualquier lado. Descendió a la cumbre del monte y llamó a Moisés a la cumbre. No lo llamó a cualquier lugar. El pueblo se quedó al pie y en el pie del monte hicieron lo peor. Fue en el pie del monte que se olvidaron de Dios y levantaron el becerro para adorarlo, después de haber visto todos los milagros y las señales que habían acontecido a sus vidas. En el pie del monte se olvidaron de Dios porque quedaron en ese estado primario, chato, irrelevante. Pero cuando hacemos cumbre, cuando lográs llevar a la cumbre del monte, Moisés hizo cumbre en el Sinaí y plantó bandera de su corazón y él vio a Dios cara a cara y habló con él cara a cara. Para permanecer despierto vas a tener que pagar un precio. Para hacer cumbre vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que escalar y será trabajo duro, difícil. Pero allí te espera el que conoce tu nombre. Ahí te está esperando no solamente el que conoce tu nombre, sino el que sabe de tu destino y de tu propósito. Aliento de vida, Dios nos está llamando a hacer cumbre, a subir al monte Hermón, al monte de la comunión. Allí estos tres vieron la gloria de Jesús. Permanecer despierto es estar abiertos a la revelación. A veces no queremos pagar el precio de que Dios nos hable y no queremos saber demasiado porque no queremos salir de nuestra área de confort. Tener revelación nos hace responsable. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te habla, ya no puedes hacer lo mismo, ya no puedes ser el mismo. Ya es obedecer o no obedecer. La revelación de Dios te llena de responsabilidad. Y de hecho, que la Biblia dice que al que más se da, más se le va a pedir. Pero lo cierto es que estos tres vivieron una experiencia muy fuerte. Se transfiguró Jesús delante de ellos, dice Mateo, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y apareció Moisés y Elías. Esta revelación ellos no la podrían decir hasta después de la resurrección. Cuando Jesús baja del monte le dicen, esto están autorizados a contarlos después que yo resucite. Pero los discípulos eran bastante chusmetas. No aguantaron contra eso y empezaron a comentarlo a todos los discípulos. No sabés con quién nos encontramos. Usted imagínese que usted de repente el martes trae su donación y se encuentran con el rostro resplandeciente de Lucho. Y entonces usted llega a su casa y le dice, me encontré con Lucho. ¿Y qué te dijo? Que está todo bien. Vamos. Pero no es lo mismo encontrarte con Lucho o encontrarte con su servidor. No es lo mismo hoy cuando prendiste la pantalla y encontraste a Lucas. Menos mal que encontraste a Lucas. Hoy trajimos a Lucas. Y no está ni Jorge. No, David sí. No. Lo impresionante fue que el rostro de Jesús resplandeció. Sus vestiduras se hicieron blancos. Dice Marcos que ningún lavador las puede limpiar. Se encuentran con Moisés y Elías. Y no solamente se encuentran con Moisés y Elías, sino que escuchan la voz del Padre, algo que para todo judío no era menor.
Porque es el Padre el que le dice a sus discípulos, estando ahí, les dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¡Qué revelación! Estar despierto es estar abiertos a la revelación, a encontrarte con la posibilidad de que te sean revelados los principios de Dios. Estar abiertos a la revelación para Pedro, Juan y Jacobo, absortos, fue ver a Elías y ver a Moisés y escuchar la conversación. Dice la Biblia que Moisés y Elías vinieron a hablar con Jesús para arreglar los últimos términos de su muerte y resurrección. ¿Qué habrán hablado? Solo Pedro lo puede saber, y Juan y Jacobo. Pero imagínese usted el hecho. Imagínese a Jesús hablando con Moisés, el representante de la ley de Dios, y hablando con Elías, aquel que venció la muerte y fue transportado. Hablar y ultimar los detalles de la resurrección, las cosas que escucharon, las revelaciones que habrán sentido. Cuando estás despierto, es cuando Dios te revela que no es hora de irte de tu país. Estar abiertos a la revelación es que Dios aquí ahora te puede decir que hoy, más que nunca, Argentina te necesita. Que Argentina necesita de una iglesia con los pies sobre la tierra. Hoy, estar abierto a la revelación es que Dios te diga que la solución no es irte de tu país. Es quedarte para restaurarlo, para sanarlo, para guiarlo. Porque tenés las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hoy, estar abierto a la revelación, Matute querido, es decirte que no te vayas de Honduras, que tu país te necesita. Es decirte, Gabrielito, no te vayas de Uruguay, Uruguay te necesita, y de tantos lugares. Estar abiertos a la revelación es recibir cosas que jamás te imaginaste y que Dios te las muestre. Porque después de todo, estamos viviendo el último tiempo, el tiempo de la iglesia, y donde estamos trabajando no para nuestros bolsillos, sino para una corona, la cual, dice Pablo, tendremos en los cielos. Bendito sea Dios. Estar abiertos a la revelación es estar despierto y no dormirte con cualquier pavada, no entretenerte con cualquier pavada. Si estamos entretenidos con pavadas que nos roban el tiempo, los recursos, el dinero, que no edifican a nadie, que no tienen nada que ver con Dios. Por eso no gasto mi tiempo en reuniones absurdas, no gasto el tiempo en pensamientos totalmente abstractos, enajenados de la realidad. No me esperen a ninguna de esas reuniones donde van todos los líderes de mi país a pedir y suplicar limosna a un gobierno que ha perdido el eje. No me esperen ahí. Pero espérenme desde este púlpito y desde cualquier lugar que Dios nos permita, a mí y a todo el equipo de pastores, diciéndole cuál es el rumbo, cuál es la forma, de qué manera se puede salir adelante. No me esperes ahí. Y entonces nos dicen que somos una iglesia elitista. Y nos dicen que somos una iglesia de excelencia solo para cierta élite. Bueno, quizás no es tu medida, pero a eso aspiramos. Y por algo esta iglesia durante 6 meses ha destruido miles y miles de kilos de mercadería sin pedir un centavo. Jamás te llamé para pedirte una ofrenda, porque Dios me ha dicho 1 y 1000 veces, el día que pidas una ofrenda dejaste de depender de mí. No estamos aquí para sacarle el dinero a la gente, no estamos aquí para reunirlos porque nos falta dinero para pagar nuestras obligaciones. No, estamos aquí para hablar y predicar los principios del reino, para decirles que tenemos las llaves. Abrir y cerrar será nuestra misión. Abrir y cerrar. Cerraremos las puertas de la corrupción, cerraremos las puertas de la enorme inequidad social y abriremos puertas de bendición, puertas de abundancia a través de la justicia, pero la verdadera justicia social que viene con un pueblo que aprende el concepto de la integridad. Y para eso nos espera un gran trabajo. Estar despiertos nos hace estar abiertos a la revelación. Ellos vivieron algo tan impresionante
que escucharon la voz del Padre. A los 14 años escuché por primera vez la voz de Dios. Y no fue una emoción que me llenó la piel ni me puso en una cuestión mística. Pero a los 14 años escuché por primera vez la voz audible de Dios que me llamaba. Y yo entendí una cosa, que cuando escuches a Dios hablarte y hablar a tu ser y hablar a tu corazón, tu vida nunca más será la misma. Tu vida, tu futuro, tu destino, tu familia, tu economía, todo girará en torno a eso cuando estés abierto a la revelación. Estar despiertos también es querer permanecer. Querer. Alguien dijo que querer es poder. Para el resto hay excusas. Se lo repito. Querer es poder. Para el resto hay excusas. Mi hija tomó la decisión de sacar su carrera universitaria en el menor tiempo posible. Para eso rindió 53 materias en 5 años. La vi estudiando de día y de noche, de mañana, de tarde. La vi levantarse de madrugada y estudiar y aprovechar la oportunidad que su padre le pudo entregar para poder dedicarse exclusivamente a los estudios. Querer es poder. He visto hombres que se han levantado de frustraciones muy pesadas porque sencillamente tomaron la decisión de querer. De querer. Querer es poder, para el resto hay excusa. No puedo entender, no me da la cabeza, no me da el tiempo, estoy demasiado ocupado. Para el resto hay excusa. La excusa de por qué no llegás, por qué no podés, por qué no servís. La excusa. Tengo demasiado tiempo ocupado en mi trabajo y por eso, pastor, no puedo servir. Siempre la excusa. Y mientras la excusa esté aceptada en nuestro medio, todo, absolutamente todo se puede justificar. La excusa. Me fui de mi casa porque mi esposa no me entiende. Me fui porque ella, porque él. Mi hijo porque el otro. Siempre la excusa. Yo no puedo fluir porque no me dieron el tiempo, porque no me dieron el espacio, porque no me dieron el lugar. No pude ser yo, pastor, me dicen mucho. Siempre la excusa. Si quieren le cuento lo que fue para mí crecer en una iglesia de eslavos con 14 años. Decirle lo que fue para mí en una iglesia donde tu único pecado era ser joven. Qué bendición hoy pueda presentar a Lucas y hablarle como líder y pastor de jóvenes, que pronto los ordenaremos para el equipo pastoral. Qué privilegio el nuestro poder ver las nuevas generaciones ya listas, preparadas. Antes de empezar este programa le dije, todo el staff de técnicos son todos jóvenes, la nueva generación ya es una realidad. Querer es poder. No, pero los jóvenes no tienen experiencia. ¿Y cómo la van a tener si no se la damos? Y siempre la excusa. El joven no puede, el otro no pudo, el otro esto, el otro lo otro. Querer es poder. Entonces Pedro, ahí en el Monte Hermón, viendo que la cosa se estaba poniendo buena, dijo, Maestro, qué bueno que estemos acá. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, una para Elías, otra para vos. Nosotros nos quedamos afuera mirándolos. Ellos querían quedarse ahí. ¿Por qué le digo que querer es poder? Un año después, escúcheme y présteme atención, casi un año, si haría un cálculo exacto sería menos, pero casi un año después, estos 3 vivieron una experiencia similar, hicieron exactamente lo contrario. Casi un año después, Jesús, sabiendo que su hora había llegado, agarró a Pedro, a Juan y a Jacob, los 3 mismos personajes, y se los llevó a un lugar llamado Getsemaní. Y dice que los puso en Getsemaní y le dijo, velen y oren, porque estoy angustiado hasta la muerte, necesito que estén despiertos como en el Monte Hermón. Y yo me lo imagino a Pedro que le dijo, sí, Señor, acá estamos, aleluya, ahí oramos por vos, pastor. La Biblia nos dice que Jesús se retiró y oraba intensamente y al rato, a la hora, esto van a ser 3 intervalos de 3 horas, porque a la hora volvió Jesús y los halló durmiendo y le dijo, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? Velad y orad, estén despiertos. La carne es débil, pero estén despiertos. Acuérdense de Hermón, cuando estuvieron despiertos en el Hermón, vieron a Elías, vieron a Moisés, acá se van a perder cosas jugosas. Se perdieron a los ángeles.
cuando vinieron a confortar a Jesús, se perdieron la conversación de Jesús con el Padre. Se perdió cuando Jesús le decía, Abba, Padre, papito querido, todas las cosas son posibles para ti. Se lo perdieron por dormidos. Cuando quisieron, pudieron. Cuando no quisieron, no pudieron. Y entonces dice la Biblia que se durmieron y 3 veces Jesús le dijo, 3 veces no pudieron velar conmigo. ¿Por qué no querían? Y yo sé que cuando no querés, no querés. No quiere, no quiere. No querés, no querés. Es como el que no quiere la paz. Es como el que solo está buscando una excusa para romper un matrimonio. Porque no quiere pedir perdón. Porque no quiere agachar la cabeza. O porque no quiere privar el bien común de todos. Y lo único que quiere es romper todos. Y entonces lo único que quiere es la discusión. No quiere, no quiere. Y entonces he entendido que cuando alguien no quiere, no hay que perder más el tiempo, porque no quiere, no quiere. Porque hay algo que Dios no podrá. Y yo quiero decirles algo, que en esa enorme ignorancia, que para Dios no hay nada imposible, sí hay algo que es imposible para Dios, tu voluntad. Eso Dios lo dejó como un don tuyo, como una autoridad tuya, y eso no lo invade. Esa es tu voluntad, esa es tu decisión, Él la va a respetar. Permanecer despierto es mantenerse en ese lugar y querer. Y yo quiero. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? Yo quiero. Los discípulos quisieron quedarse ahí con Elías y con Moisés. Estar despiertos significará o implicará ver la gloria de Jesús. Dice que ellos estaban rendidos de sueño, pero despertando vieron la gloria de Jesús. La gloria de Jesús es lo que todo ser vivo quisiera. La gloria de Jesús es lo que sencillamente queremos todos. Porque eso cambiaría definitivamente nuestras vidas. Juan dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ver la gloria de Jesús es ver la gracia de Dios que puede solucionar tus problemas. Es ver la gracia de Dios que puede modificar tu vida. Es ver la gracia de Dios que puede sanar al enfermo. Es ver la gracia de Dios que hace posible esos milagros tan extraordinarios. Juan dice que en Caná de Galilea Jesús hizo un milagro que no tuvo nada que ver con la necesidad primaria de un ser vivo. Dice que Él cambió el agua en vino. Y dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. O sea que manifestó su gloria simplemente en un milagro que tenía que ver con un grado de excelencia o de satisfacción personal. O sea que ver la gloria de Jesús no solamente cambia los problemas tan fuertes, tan difíciles, sino que la gloria de Jesús también se ocupa de tu bienestar personal, de aquellas cosas que te hacen feliz, de aquellas cosas que te nutren el alma. Ver la gloria de Jesús. Los discípulos vieron la gloria de Jesús. Y por eso, cuando Dios quiso consolar del dolor a su pueblo, un pueblo herido en los días de Isaías, maltratado y angustiado, Dios le dijo, despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén. Cuando Dios quiso sepultar su pasado, Dios le dijo, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu hermosa ropa de gala y de autoridad. Despiértate, despiértate. Y yo creo que para este tiempo la iglesia de Cristo tiene que estar despierta. No puede naufragar en el dolor de quedarse dormidos. Hay demasiada gloria a nuestro alcance para quedarte dormido. Por eso te voy a dar 3 consejos finales. Y con esto voy a terminar. En primer lugar, no ignores el tiempo que vivimos. No ignores el tiempo que vivimos. Y Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 13. Le dice, y esto conociendo el tiempo, que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos del sueño,
porque nuestro Señor Jesucristo está al regreso. Sabiendo que el tiempo no es más, no tenemos que atribularnos ni entristecernos. Jesús dijo: cuando ustedes vean estas señales, ir erguidos en vuestros rostros, sean felices porque el tiempo está cerca. No ignores el tiempo en que vivimos, porque este es el tiempo del último tiempo. Este es el tiempo donde Dios está preparando a su amada, a su iglesia, para levantarla. Porque quiero decirte que por más que estés dormida, siempre reconocerás la voz de tu amado. Y así lo dice Cantar de los Cantares, cuando dice la esposa: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Por más que estés dormida, por más que estés somnolienta, por más que estés en tus sentidos espirituales dormidos, por más que estés dormida, tu corazón siempre reconocerá la voz de tu amado. Yo le decía a mi esposa en estos días, con todo lo que pasa a nuestro alrededor y con todas las cosas que están pasando en el mundo, es el tiempo que la iglesia tendría que despertar de su sueño, despertar de las cosas que no son reales, despertar y, como diría Isaías, llenarse de su ropa de autoridad. En primer lugar, no ignores el tiempo que estás viviendo. A medianoche se escuchó la voz que decía: el esposo ha llegado. Y dice que las vírgenes sensatas, 5 de las 10, habían preparado sus lámparas con aceite, pero otras no. Y entonces dice que a medianoche se escuchó la voz que decía: el esposo viene. Ahora quiero decirles que la medianoche te habla de la oscuridad más profunda. Es la medianoche, es donde la oscuridad es más densa. Es ahí donde tenés que estar atento. No tenemos que descuidar el tiempo que vivimos. Y no se trata, como decían los antiguos, siempre fue igual. No, quiero decirte que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo especial y nuestra salvación, diría Pablo, está mucho más cerca. Número 2, tu decisión va a pesar siempre. Y lo dice Pablo a los Efesios, por lo cual dice Dios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para despertarse tendrás que tomar una decisión y tu decisión pesa. Por más que te empuje, por más que te llame, por más que te meta la Biblia en la cabeza, si usted no toma la decisión de despertarse, no podremos hacer nada. Despiértate tú. Y lo dice en persona: tú que duermes. Es hora de poner el despertador mucho más temprano para doblar rodilla y abrir Biblia. Porque si te despertás del sueño en que estás viviendo, te alumbrará Cristo y serás una nueva creación. Y por último, el último consejo que te quiero dejar: no sigas la corriente. No sigas la corriente, lo dice Tesalonicense. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No sigas las corrientes. Por más que muchos vayan por otro camino, no sigas la corriente. Permanecete despierto, con tus sentidos abiertos, porque sos pueblo de Dios. Y entonces, vale la pena estar despiertos y con los ojos bien abiertos. No pierdas la gloria de Jesús que está frente a tus ojos. Yo me lo imagino a Pedro, a Juan y Jacob descender de ese monte y decir: qué cansados que estábamos, pero valió la pena despertarnos. Conocimos a Moisés, conocimos a Jesús en otra dimensión, pero conocimos a Elías y escuchamos la voz del Padre. Vale la pena estar despierto. Por lo tanto, velemos, seamos sobrios, no durmamos como los demás. Si otros jugarán con la salvación, será problema de ellos. Si otros jugarán con los principios de Dios, será problema de ellos. Si otros claudicarán, será problema de ellos. Si otros quedarán al pie, será problema de ellos. Yo te invito a que hagas cumbre, a que subes alto, a que te subas al monte bien alto, a la cumbre. Allí está la revelación de Dios, la gloria de Dios. No sigas a los demás. Vale la pena estar despiertos para ver la gloria de Jesús.